Madre que en la tierra cubana riegas desde lo alto tu amor, Madre del pobre y del que sufre, Madre de alegría y dolor, todos tus hijos a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos hermanos, todos tus hijos a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos hermanos. Madre que en tus campos sembraste flores de paz y comprensión, da libertad a tu pueblo, siembra amorosa la unión, todos tus hijos a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos hermanos, todos tus hijos a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos hermanos. Madre, que el sudor de tus hijos te ofrezcas tu trabajo creador. Madre, que el amor a mi tierra nazca del amor a mi Dios. Todos tus hijos a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos hermanos, todos tus hijos. Ven al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este santuario de la Ermita de la Caridad, desde aquí, desde la ciudad de Miami. Celebramos hoy el viernes de la sexta semana de Pascua y también en el Santo Oral de la Iglesia recordamos la memoria de Santa Rita de Casia, religiosa agustina, una de las santas más populares de la Iglesia Católica. Vamos a dedicar esta misa a pedir por la intercesión de Santa Rita también, para que el fin de esta pandemia, para aquella que según la tradición de la Iglesia dice que es abogada de los imposibles, que nos ayude a salir por la ayuda de Dios, por su intercesión ante Dios de esta pandemia. Ofrecemos la misa por todos los difuntos y las intenciones que se leyeron al inicio, también una que nos llega, una persona que murió hace un rato, Ramón Alonso. Ofrecemos la misa por él también
y por todas las personas que están sufriendo en este momento. Comenzamos reconociendo que somos pecadores y damos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, la fortaleza y sabiduría de la cruz, con lo que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que, padeciendo con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente en el misterio pascual. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras, o de nombres, o de su ley, arréglense. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Cencreas se raspó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del universo, aleluya. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto.
Dios es el Rey del universo. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído a un hombre al mundo. Así también ahora ustedes que están tristes, pero yo les volveré a ver, se alegrarán su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y ayer veíamos cómo Pablo llegaba a Corinto, que les decía yo que era la ciudad, la comunidad para Pablo del dolor y del amor y del gozo a la vez. Y allí estuvo Pablo en aquella comunidad, lo repite aquí en la lectura de hoy, 1 año y medio predicando el Evangelio. Pero no todo le fue color de rosa a Pablo. Hubo negaciones, hubo violencia contra él, hubo encarcelamiento, pero todo lo soportó Pablo porque Cristo lo fortalecía. Tenía este dicho que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces cuando Pablo ve una visión nocturna en Corinto, le dijo el Señor a Pablo en esta visión, en este mensaje que le quería dar Jesús a Pablo: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí todo ese tiempo, porque Jesús le dijo: no tengas miedo. Jesús lo inspiró. Jesús le diría esto que Pablo, y repetimos mucho esta hermosa frase de Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos cómo Pablo fue tomado preso, declaró, pero al final salió de allí, de aquella cárcel, con aquel matrimonio que lo acompañaba, Áquila y Priscila, y tomó, dice el libro de los Hechos, tomó un barco y volvió otra vez a Corinto y se quedó allí por algún tiempo. Y después que se despidió de todos los hermanos, se embarcó a Siria. Después de su misión en Corinto, se embarcó a Siria con estos dos misioneros, Priscila y Aquila, y en Cesarea se rapó la cabeza para cumplir un voto que le había hecho al Señor. Es una tradición muy antigua, el voto que mucha gente le hacen al Señor se llama el voto de nazarenato, es decir, raparse la cabeza. Antes del concilio, muchas congregaciones religiosas femeninas y masculinas, cuando hacían uno de los votos era este, el raparse la cabeza, se llamaba voto de nazarenato. Y Pablo
fue uno de los primeros que hizo, se rapó la cabeza en señal de una promesa o una alianza o unos votos que hizo él a Jesús, que le hizo a Jesús para consagrarse a la iglesia. Entonces vemos hoy la continuación en el Evangelio de el mismo tema de ayer, la despedida de Jesús con sus discípulos el día de la ascensión. Y les dice, Jesús les vuelve a comparar con este capítulo de San Juan. Les aseguro que ustedes llorarán, se entristecerán, mientras que el mundo, es decir, aquellos que no me quieren, se alegran porque creyendo que yo me voy, mi presencia no va a estar en este mundo y no va a estorbar los planes del malvado, los planes de la gente impía. Y entonces, mientras que el mundo se alegrará, ustedes estarán tristes. Pero Jesús también cumple una promesa, un voto para nosotros. Su tristeza se transformará en alegría. Y esa es la promesa que nos ha hecho el Señor cuando verdaderamente sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa presencia que Él envió después de ascender al cielo cuando nos dijo, no los voy a dejar solitos, no los voy a dejar desamparados, les voy a dejar el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Ahora ustedes tienen que acogerlo porque Él es el huésped del alma, como dice la secuencia, es el descanso en el duro trabajo, las brisas en las horas de fuego y el gozo que enjuga las lágrimas y nos reconforta en los momentos de duelo, de dolor como este. Y dice que vuelve a comparar como lo hacía ayer, cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que le ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre, un ser humano a este mundo, una vida a este mundo. Cuentan los que trabajan en las salas de parto y los que trabajan en la psicología de la mujer y de las mujeres que dan a luz. Primero, por supuesto, se angustian por el dolor. Hoy en día le hacen la cesárea para que no tengan dolor, pero el parto natural, como Dios manda, cuando la persona tiene salud, dice que la mujer siente dolor, claro que tiene que sentir miedo, pero dice que cuando el niño nace, la madre siente un gozo, que en medio de su dolor y del llanto, se tiene que reír y llora de alegría. Y es lo que compara Jesús con esto que estamos viviendo. Se los compara con los dolores de parto, los dolores y las preocupaciones de una mujer a la hora de dar a luz, pero esa tristeza, esa agonía, ese dolor, ese llanto se convierte en risa, en alegría, en gozo y felicidad, porque dio a la luz un ser humano nuevo, porque es comparado este gozo con el gozo de la resurrección, con el gozo de la vida eterna. Así también ahora ustedes que estarán tristes, pero yo los volveré a ver y se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles esa alegría. Nadie podrá quitarles esa alegría, porque esa alegría no viene del mundo, no viene del dinero, no viene de la belleza, no viene de los placeres, sino que esa alegría viene de Dios. Y Jesús nos está hablando ya de la alegría que vamos a tener cuando lo veamos a Él cara a cara. Entonces vemos que los sufrimientos que soporta la iglesia, los sufrimientos que soportamos los cristianos, se transformarán en una nueva vida de júbilo para quienes aceptan el Evangelio. Es el resumen de estas dos lecturas, lo de Pablo y lo del Evangelio de hoy. Hoy celebramos una mujer que su vida fue un eterno sufrir desde el inicio de su vida, Santa Rita de Casia, una de las santas más populares del santoral católico de la Iglesia. ¿Por qué decimos que una mujer que sufrió mucho? Ella nació en el año 1381 y se casa con un hombre bien violento que la maltrataba, sufrió el maltrato de su esposo y tuvo 2 hijos también, y por haberse criado sus hijos quizás en este hogar con estas enseñanzas de ella buena, pero de su esposo no tan buena, era una familia bien violenta. Y esta mujer, desde el inicio de joven que se casó,
fue una mujer que sufrió el maltrato, sufrió la cruz, tuvo siempre el llanto. Y después de la muerte de su esposo, que fue una muerte bien brutal, se convirtió en monja, entró en la orden de las agustinas y allí dedicó los últimos 40 años de su vida a la oración, a la contemplación, al servicio de los enfermos y de los más pobres. Quizás en eso también ya ella iba sintiendo el gozo, sintiendo la alegría de entregarse al Señor y a los pobres, porque ahí es donde debe estar el gozo del consagrado o de la consagrada o de todo cristiano, en la oración, en la comunicación con el Señor, la contemplación y el servicio de los más pobres. También dentro de aquel lugar tuvo la cruz, sufrió la cruz, la incomprensión de su superiora, la incomprensión de que la obligaban a hacer cosas para probar su obediencia, probar su perseverancia. De ahí que viene esa tradición tan bonita de que la obligaron a atender un jardín, un rosal que estaba seco, como para probar a ver la obediencia de esta mujer. Todos los que hemos tenido que vivir o ser hijos de la obediencia sabemos muchas veces a qué se refieren estas cosas, cuáles son cada una de las cruces que también tiene que llevar la vida consagrada, la vida al Señor también y a la iglesia. Pues esta mujer con esas manos milagrosas dice que aquel rosal floreció, que hasta hoy en día esas rosas, que hasta hoy en día esas flores subsisten, y hay una tradición en el lugar, en el convento donde ella vivió, trabajó y murió, hay una tradición de repartir rosas ese día. Yo recibía antes, mucho hace tiempo, una revista que venía de allá, que se llamaba De las abejas y las rosas, que hablan de la historia de Santa Rita, y son fiestas muy bonitas que se hacen en ese pueblo, y allí allí todos los años lleva una niña del pueblo nacida allí y la visten de Santa Rita y hacen una fiesta bien bonita y reparten rosas. Yo recuerdo, le digo lo que conozco, en La Habana hay una iglesia muy bonita a Santa Rita, que allí en un día como hoy, también al final de la misa, como recuerdo de este día, de aquella perseverancia y de aquel amor y de aquella fe de aquella mujer, el sacerdote al final de la misa bendice una rosa y se la reparte a cada uno de los fieles. Son cosas piadosas, pero bien bonitas, que pueden ayudarnos a nosotros también a ablandar este corazón muchas veces de piedra por un corazón de carne. Dice que al final de la vida de Santa Rita sufrió una herida debido a por la espina de la corona de Cristo, que sufrió un estigma. También dice que de esa frente expandía un mal olor y tuvo que sufrir también en su cuerpo la pasión de nuestro Señor. Fue alguien bien entregado, bien sufrido, pero al conocer a Cristo y seguro que en el encuentro con Él, le pasó como lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy a sus discípulos: su tristeza, su llanto se convertirá en alegría. Ese dolor se convertirá en gozo por ella, al encuentro del verdadero esposo, al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Murió en el año 1457 y su cuerpo permanece incorrupto y es declarada en la Iglesia patrona, abogada de los casos difíciles o los casos imposibles. También cuando presentan su imagen, una lástima que no hay una imagen de ella hoy presidiendo, como se hacen en muchos lugares, de la Santa, se simboliza con la cruz por el dolor, la cruz que tuvo que cargar. También se simboliza con rosas, higos y amapolas, es decir, todo aquel jardín que ella tuvo que regar. Pues vamos a pedirle hoy a Santa Rita por intercesión, a que interceda ante Jesús por este caso tan difícil que estamos viviendo.
En el mundo entero seguro que hoy la gente dirá, ay, si yo pudiera asistir a la iglesia de Santa Rita más cercana, porque son peregrinaciones grandes que se hacen a distintas iglesias, porque es una santa muy popular. Peregrinemos hoy de nuestra oración y digámosle, Santa Rita, intercede ante Jesús, a ese Jesús por el que tú te consagraste para que se resuelva este caso difícil, que se encuentren soluciones para erradicar esta pandemia. Que Dios los bendiga. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos, que llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse por ti, por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos los que encomendamos en la misa de hoy, especialmente por Ramón Alonso, que acaba de ser enterrado, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rita, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor en esta tarde de viernes esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Para todos los que nos ven en la misa por la televisión o por el internet, tienen que hacerlo de una manera espiritual. Nada sustituye al sacramento, pero en estos momentos tenemos que aceptar la voluntad de Dios y abrir nuestro espíritu, nuestra alma al Señor, y con estas palabras ponernos en su presencia y decir: quiero que vengas a mí en espiritualmente, Señor, porque hoy no te puedo recibir en tu cuerpo y tu sangre. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, has dado con tu muerte la vida al mundo, líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas,
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar. Si nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Si nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Si nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar. Si nada es imposible para ti, enséñame a amar. Si nada es imposible para ti, enséñame a amar. Si nada es imposible para ti, enséñame a amar. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Felicidades a todas aquellas mujeres que llevan el nombre de Rita, en honor a Santa Rita. Y a la Virgen le seguimos pidiendo y seguimos orando. Recuerden lo que le dijo al ángel a la Virgen: para Dios no hay nada imposible. Vamos a pedirle a la Virgen, saludándola con el Ave María, que nos ayude a vencer estas calamidades con la ayuda de Dios, la intercesión de María y de todos los santos. Que nos ayude a convertir esta tristeza en alegría, que nos ayude a convertir esta oscuridad en la luz pascual, esa luz de la resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Que tengan una buena tarde en el Señor. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con
con nosotros alcance.